y ahí está la crisis humanitaria. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? León, un honor siempre hablar contigo y aprender de ti. ¿Cómo estás? Al contrario, Luis, pues exactamente la pregunta es esa, ¿qué vamos a hacer? El presidente López Obrador insiste que en México se protege a los migrantes, se protege los derechos humanos de los migrantes. Eso es una mentira, Luis. Es una mentira en la frontera norte y crecientemente es una mentira en la frontera sur. Y no lo digo yo, no es mi opinión, es lo que arroja la evidencia de estudios, sondeos de organizaciones especializadas en derechos humanos, los testimonios de los propios migrantes, el trabajo de decenas de periodistas que han estado en la frontera norte y en la frontera sur. Yo he estado en la norte, pero hay periodistas de distinta índole que están hoy mismo, junto con activistas, expertos, en la frontera sur. Se vive una crisis humanitaria creciente y en la frontera sur de violencia y racismo, porque lo que está viviendo la comunidad haitiana allá, en Tapachula específicamente, Luis, es una bomba de tiempo. Este tema de racismo es muy interesante y es muy doloroso, lacerante, pero, híjole, tiene tantas aristas. Estamos hablando de mexicanos que de por sí pues están en zonas muy marginadas, Chiapas, Oaxaca, que han sufrido muchísimo y que de repente ven pues cómo está llegando gente que está igual en situaciones de mucha marginación y se va saturando. Veía por ahí un dato, hoy más o menos entre el 20-30% de los habitantes de Tapachula pues son estos migrantes, ¿no? Entonces hay ahí un asunto muy difícil de aceptación y evidentemente en donde el gobierno pues no ha tratado de hacer absolutamente nada y ese racismo va creciendo sin poder tener un cauce a poder entender una situación tan compleja. Pues es que de nuevo, bueno, lo explicas a la perfección. Y creo que de nuevo la clave aquí está en eso que decías. El gobierno ha hecho muy poco para encontrarle salidas a la población migrante, no solo haitiana, pero estamos hablando específicamente de la comunidad haitiana que sufre de racismo en Tapachula. No hay opciones de trabajo, no hay opciones de residencia, de vivienda, y lo que están provocando, si de por sí la situación de la comunidad haitiana en Tijuana, que es una ciudad vibrante, enorme, con riesgos inmensos, pero también con oportunidades, en donde la comunidad haitiana, bueno, ha formado ahí, digamos, una pequeña ciudad a su manera, una comunidad, si eso ha sido difícil, complicadísimo para ellos, bueno, pues en Tapachula todavía más. Cuando tú escuchas a los migrantes haitianos, lo que dicen es, lo que queremos es por lo menos salir de Tapachula, porque aquí no hay nada más que maltrato, nos tratan como animales, no hay salida, lo hemos dicho muchísimas veces, no hay salida más que la construcción de infraestructura para que los migrantes puedan sobrevivir, Luis, en México con dignidad, pero el gobierno se niega a hacer esas inversiones que necesita hacer, como en tantas otras cosas, e incluso se niega a exigirle a Estados Unidos, por ejemplo, que a cambio de tantas cosas, pues invierta en la infraestructura de albergues en México. No se va a solucionar por decreto ni con bonitas palabras. En esto, como en tantas otras cosas, pues sí, ¿verdad? Hechos, no palabras. Contraste, ¿no? Porque es políticamente incorrecto lo que diré, pero a lo mejor el refugiado afgano pues sí está de moda y sí nos hace quedar bien frente a una comunidad internacional, o los reflectores para el consumo interno, muy distinto al sudamericano. Esas dos caras. Y al haitiano, y al caribeño, y al africano, Luis, porque también hay migrantes de origen africano. Sí, pues en efecto, son dos problemas completamente distintos. La cara de México frente al mundo en cuanto a los refugiados afganos ha sido extraordinaria en todos sentidos, qué bueno, pero hay un problema que no se va a ir, insisto, por decreto, y que se acerca a un punto de quiebre, y estas imágenes son absolutamente indignantes. Las lágrimas de los niños haitianos separados de sus padres, los migrantes centroamericanos golpeados frente a sus hijos que tienen que abrirse paso entre los escudos de la Guardia Nacional para abrazar a los padres tirados en el piso. Perdón, ¿qué es eso? Y hay que tener un poquito de dignidad también al asegurar que en México se respetan los derechos humanos de los migrantes, cuando las imágenes están ahí
y están también en la frontera norte y francamente quienes trabajamos en esto llevamos años, mucho antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, hablando de este tema, preguntándolo directamente. No se trata de antagonismos con el actual gobierno, se trata de señalar las omisiones, los errores y las vergüenzas históricas de gobiernos sucesivos en nuestro país. Gracias, León. Siempre es un gusto poderte tener, un honor. Te mando un abrazo.